La antigua reina de la clase convirtió en cajas ciegas a sus compañeros de hace 10 años para ver cómo les iba, pero no esperaba que aquel genio de las notas estuviera ahora obeso, cuidando niños en casa, mientras que el popular de la clase, con quien tenía buena relación, se había convertido en mujer al reencontrarse. Ella publicó el proceso de estos encuentros en línea y ganó 1 millón de seguidores en una noche, cuando seguía eligiendo al siguiente compañero. La audiencia le pidió que se reuniera con el chico que miraba hacia abajo en el extremo izquierdo de la foto de graduación, alguien de aspecto normal con un flequillo espeso que ocultaba medio rostro. La reina de la clase miró rápidamente y no pudo recordar quién era. En sus recuerdos, este compañero era silencioso. Siempre caminaba con la cabeza baja durante años y pertenecía a esa clase de personas marginales con una presencia casi nula. Al revisar la foto de graduación recordó a Xiaomo y comenzó a presentarlo. La sala de transmisión se volvió ruidosa de repente. ¿Se han fijado? En cada clase hay un par de compañeros cuyos nombres no recuerdas. La gente solo recuerda a los destacados o a los que sacan buenas notas. Alguien así, marginal, no llegará a nada importante aunque salga a la sociedad. ¿Quién dice eso? No ser sociable no significa ser impopular. Al ver el ambiente tenso en el chat, Jian Nianji se apresuró a suavizar las cosas y decidió encontrarse con aquel viejo compañero que apenas recordaba. En ese momento, tú, con tu uniforme amarillo, esperabas en el semáforo en tu pequeña moto eléctrica y te cruzaste con una compañera en un coche de lujo, quien muy cortésmente te pidió tu número de teléfono. Dijiste con generosidad que buscarías tiempo para reunirse, sin embargo, poco después, recibiste una llamada de un número desconocido. Hola, ¿eres el compañero Xiaomo? La reina de la clase lo pensó y añadió. Soy Jian Nianji, fuimos compañeros de preparatoria. Tras pensarlo un momento, finalmente recordaste a la antigua reina Jian y preguntaste, ¿ha pasado mucho tiempo? ¿Acaso la señorita Jian se va a casar? Si es para pedir dinero prestado, ni hablar. Aquellas palabras dejaron a Jian Nianji sin respuesta por un momento. No me voy a casar, ni tampoco voy a pedir dinero prestado. Sin dejarla terminar, continuaste, entonces ya lo sé. Envíame el enlace, te ayudaré a hacer clic, soy usuario nuevo. De repente, la sala de transmisión estalló en risas. Este compañero Xiaomo es muy divertido, aunque su respuesta es muy realista. Cuando un compañero con el que no has hablado en años te contacta de repente, parece que siempre es porque se va a casar o porque necesita dinero. Jian Nianji vio los comentarios y reaccionó, apresurándose a explicar. Compañero Xiaomo, has entendido mal. Estoy haciendo una transmisión en vivo con una dinámica que consiste en citar a excompañeros para charlar. ¿No tendrías tiempo? Puedo esperarte. Al ver que ella insistía, no tuviste más remedio que aceptar. Está bien. El próximo sábado tengo tiempo, te contactaré entonces. Sin embargo, en ese momento, una mujer de voz estridente comenzó a regañarte. ¿Sabes qué hora es? Esta comida ya está fría, ¿se puede comer siquiera? Al escuchar la voz al otro lado del teléfono, Jian Nianji se quedó paralizada, al igual que los espectadores. El compañero que la diosa Nian iba a conocer resultó ser un repartidor. Creo que deberías cambiar de invitado. ¿Qué tiene de interesante conocer a un repartidor? Originalmente querían ver el ascenso de una persona común, pero quizás la realidad sea así de cruel. La gran mayoría de la gente está destinada a ser mediocre. Al ver los comentarios, Jian Nianji sintió un nudo en el estómago. Aunque sabía que esto le haría perder audiencia, no le importó mucho. Forzó una sonrisa. Como hice un trato con el compañero Xiaomo, no faltaré a mi palabra. Además, creo que ningún trabajo es superior o inferior. Repartir comida no es algo denigrante. Ellos no roban ni engañan. Se ganan el pan con el sudor de su frente. Lo cual merece nuestro respeto. Estas palabras hicieron que el público la elogiara. El sábado llegó en un abrir y cerrar de ojos. Desde que supe que el compañero de mi diosa Nian es repartidor, no puedo evitar imaginar la escena de él llegando con su uniforme amarillo y su motito eléctrica a verla. Al leer estos mensajes, Jian Nianji se sobresaltó. La imagen cruzó por su mente y no pudo evitar temblar. Justo en ese momento, vio como un coche de lujo se detenía frente a ella y, acto seguido, bajó un hombre de aspecto común que la miraba con una sonrisa. Jian Nianji frunció el ceño. Ya estaba acostumbrada a que la abordaran, pero a la mayoría lo rechazaba amablemente. Al ver la cara de confusión de Jian Nianji, Xiaomo sonrió. Eres la reina de la clase, ¿verdad? ¿Has olvidado que habíamos quedado para vernos hoy? Jian Nianji quedó impactada, y en la sala de transmisión comenzaron los insultos. No puede ser, un repartidor, ¿cómo va a poder pagar un coche de lujo de 1 millón? Apuesto a que ese coche es alquilado. Tienes razón, ese coche lo alquilaron en mi casa. En realidad, Jian Nianji tampoco estaba segura de si el coche era alquilado, pero al ver a un seguidor decir que venía de su casa, dejó de dudar. Pero ¿cómo iba a saber ella que era solo un seguidor hablando por hablar? Ella dudó al hablar. Xiaomo, ese coche. Al ver la expresión de Jian Nianji, preguntaste, ¿qué pasa con el coche? Salí con algo de prisa y simplemente tomé el coche que estaba en casa. Apenas dije esto, el chat de la transmisión en vivo estalló. No sé por qué, pero ver a este Xiaomo me da coraje. Es claramente un repartidor de comida y aún así finge ser rico para llamar la atención de nuestra diosa. ¡Qué tipo tan patético! Diagnóstico confirmado. Jian Nianji ignoró por completo esos comentarios malintencionados. Mientras te miraba, dudando internamente si debía revelarte su identidad para protegerte. Pero tú solo alquilaste un coche de lujo para causar una buena impresión. Algo que ella ignoraba por completo en ese momento. Sonriendo, invitaste, ya casi es mediodía, ¿qué te parece?
Si buscamos un restaurante para comer y charlamos un poco? En el coche, Jian Nianji te preguntó sobre tu trabajo actual. Y tú respondiste con total naturalidad que eras trabajador independiente, lo que la hizo suspirar aliviada. Tenía miedo de que empezaras a fanfarronear diciendo que eras el CEO de alguna empresa cotizada, lo cual solo habría hecho que los internautas se burlaran. Luego pasaron al tema sentimental, y le contaste que ya estabas casado y tenías hijos. Jian Nianji se quedó en silencio tras escucharlo. Resulta que tiene familia y aún así alquiló un auto de lujo solo por aparentar. Después le preguntó sobre tu esposa, tanteando el terreno, ¿ella trabaja más que yo? En casa no falta el dinero que ella gana, así que solo me queda apoyarla. Al escuchar esto, Jian Nianji casi se atraganta con su propia saliva, y los internautas en el chat comentaron furiosos. Este tipo es patético. Sigue actuando. ¿Qué es eso de que no falta dinero? Deja que su esposa salga a trabajar. Y además lo dice con tanta desfachatez. ¡Qué descarado! Sin embargo, al decir eso, no pudiste evitar mostrar una sonrisa paternal, y aprovechando el semáforo en rojo, sacaste de tu teléfono una foto de tus hijos. Jian Nianji la tomó con indiferencia, pero se quedó helada y preguntó incrédula. ¿Estos dos niños son tuyos? La miraste con una sonrisa amarga. Sí, son mis hijos. ¿No te diste cuenta? ¿Se parecen a mí? Jian Nianji se dio cuenta de que su pregunta fue inapropiada. Y se disculpó de inmediato. Lo siento, me quedé muy sorprendida. Esta escena despertó aún más la curiosidad de los internautas, quienes pedían ver la foto. Tras obtener tu permiso, Jian Nianji apuntó la cámara hacia la foto y el chat volvió a llenarse de comentarios. Dios mío, son tan lindos. Seguro salieron a la madre. ¿No les parece que estos niños se parecen a la versátil diva Ye Kexin? ¿No será que la madre de estos niños es Ye Kexin? Eso es imposible. Aunque la diva estuviera ciega, no se casaría con un repartidor. Al ver los comentarios, Jian Nianji se quedó paralizada. Observó con atención, eran versiones en miniatura de Ye Kexin. De repente, preguntó con picardía, ¿puedo ir a tu casa a ver a los niños? Los fans quieren ver a la pequeña versión de la diva Ye. Al oír esto, asentiste con una sonrisa. Hoy a las 2 de la tarde iré por ellos al jardín de niños. Podemos ir juntos. Jian Nianji se emocionó. Después de todo, Ye Kexin era su ídolo. Y ver a una versión miniatura de ella la llenaba de ilusión. Pronto, el coche entró al estacionamiento de un restaurante antiguo. Al bajar, Jian Nianji quedó impactada. Ese restaurante era un lugar histórico de renombre, una sola comida ahí. Podría costar lo que gana una persona común en todo un año. Esto es demasiado caro, mejor busquemos otro sitio. Viendo esto, hiciste un gesto con la mano. No pasa nada, hace mucho que no nos vemos, viejo compañero. No hace falta ser tan cortés. Además, no le doy mucha importancia al dinero. Después de todo, ganar dinero para mí es cuestión de minutos. Pero tu respuesta hizo que los internautas pensaran que te habías vuelto adicto a fingir. ¿Este Xiaomo no es ridículo? ¿No sabe cuánto vale? ¿Cómo trae a nuestra Nian Nian a un restaurante tan lujoso? Ella sabía que los internautas se estaban burlando de ti y quería decirte que tu identidad de repartidor había sido expuesta para que dejaras de alardear. Pero temía herir tu orgullo. Al ver a Jian Nianji en silencio, dijiste con una sonrisa. Está bien, aprovecharé para enseñarles cómo ganar dinero rápidamente. Dicho esto, empezaste a dar vueltas por el estacionamiento. Cuando viste un coche deportivo de millones de dólares estacionándose, aceleraste de repente y aparcaste justo detrás de él. Jian Nianji y los internautas estaban confundidos. Había muchos espacios libres como para pelear por uno, mientras los internautas pensaban que buscabas un seguro. Tu acción los dejó atónitos. El dueño del deportivo bajó furioso y tú sacaste 800 yuanes. Y se los ofreciste. No quería buscar otro espacio. Aquí tienes 800. Tómalo y busca otro lugar. Veámoslo como una forma de hacernos amigos. El dueño frunció el ceño. Sacó el dinero de su billetera sin mirar y te lanzó un fajo de efectivo en la cara. Finalmente, soltó una burla. No quiero este espacio. Cuando yo presumía, tú ni habías nacido. Al ver que el dueño del coche deportivo se marchaba tras soltar el dinero por pura curiosidad, los internautas se quedaron con los ojos muy abiertos y soltaron exclamaciones de sorpresa. Jian Nianji también se quedó sin palabras, incapaz de creer lo que veía. Fue entonces cuando recogiste el dinero del suelo y, sonriéndole, dijiste: ese tipo es bastante rico. 6.500 yuanes, ya tenemos resuelta la comida de hoy. Las comisuras de los labios de Jian Nianji se contrajeron. Ella jamás sería capaz de hacer algo así. Pero en ese momento, el público del streaming estaba en estado de shock. Joder, en apenas unos minutos se ha sacado más de 6.000. ¿Es así de fácil ganar dinero? Acabo de probarlo, el método funciona, he ganado 100.000. Ahora estoy en el hospital, el dueño del coche me ha dado una paliza, añadió alguien poco después. Entraste al restaurante con Jian Nianji, quien echó un vistazo al menú y vio que los precios eran bastante elevados. Suspiró para sus adentros. Desde su punto de vista, lo hacías solo para mantener las apariencias, eligiendo los platos más caros, pero la calma con la que te comportabas la dejó por un momento desconcertada. Sentía como si vinieras aquí a menudo. Entonces, negaste con la cabeza y le dijiste: compañera Jian, llevo todo el camino queriendo decirte algo. Aunque no suelo ver transmisiones en vivo, creo que la tuya no funciona. Es muy monótona y aburrida. Al oír esto, Jian Nianji se quedó atónita. ¿Por qué pensabas eso? En el fondo, sentía algo de rebeldía. Después de todo, era una streamer de nivel millonario. Negaste con la cabeza y le diste tu punto de vista. Apenas hemos interactuado en todo el camino. Aunque solo seamos compañeros normales, esto es un streaming. Incluso siendo desconocidos, deberíamos actuar como si nos conociéramos. Al oír esto, la expresión de Jian Nianji se volvió algo incómoda. Por supuesto que sabía eso, pero el problema era que no se atrevía a preguntarte nada más. Sin embargo, los internautas reaccionaron con mayor intensidad. Un repartidor fingiendo ser rico, ¿cómo quieren que interactúe nuestra Xiao Nian? Que no lo haga es por no dejarle en ridículo. Si yo fuera ella, le diría directamente a la cara: un repartidor fingiendo que, pedazo de idiota. Encima quiere enseñarle a hacer streaming. Jian Nianji
notó los comentarios, y sin poder evitarlo, te miró de reojo. ¿Debería exponer quién eres? No, eso no. Si revelara la verdad, te sentirías completamente avergonzado. Pero si no decía nada, tus acciones solo seguirían provocando las burlas de los usuarios. Mientras Jian Nianji dudaba sobre si decir la verdad, le saltó un mensaje privado de Zhou Suya, su mejor amiga y socia. Xiaonian, sé lo que pretendes. No le digas la verdad todavía. El streaming está en su punto de mayor audiencia. Cuando termine, podemos invitarle a nuestro estudio. Te aseguro que podrá convertirse en un influencer de 1 millón de seguidores. Sus ingresos serán mucho mayores que repartiendo comida. A ojos de Zhou Suya, también tenías talento, dejando de lado lo de fingir ser rico. El método que usaste para ganar el aparcamiento era algo que a una persona normal no se le hubiera ocurrido. Al leer el mensaje, Jian Nianji sintió que un peso se quitaba de encima. Sonreíste y negaste con la cabeza. ¿Los internautas se están burlando de nuevo de que finjo ser rico? Al oír esto, Jian Nianji abrió mucho los ojos. ¿Cómo lo sabes? Luego, añadiste con una sonrisa, también sé que, cuando nos conocimos, los internautas dijeron que mi coche era alquilado. En realidad, no deberías preocuparte por lo que digan en internet. Solo aquellos que no son felices en la vida real exponen su verdadera naturaleza en la red, expresando sus supuestas opiniones a sus anchas. No es más que pura envidia. Reírse de quien no tiene y odiar a quien tiene es la naturaleza humana. Como streamer, deberías tomártelo con más calma. Al oír esto, Jian Nianji se quedó estupefacta. Mientras tanto, en el streaming, los internautas estallaron en risas. ¡Qué ridículo! ¿Quién se cree que es? ¿Un experto o un profesor? ¿Dando lecciones a los demás? ¿Siendo un repartidor? ¿Cómo podríamos tenerle envidia? Odio a la gente que no tiene dinero y aún así finge. Si no fuera porque sé la verdad, casi me habría creído que era un hombre de éxito. Tú no sabías que tus palabras estaban causando el descontento de muchos. Miraste a Jian Nianji y dijiste sonriendo, somos viejos compañeros, no te preocupes por lo que digan los demás. Relájate, pregunta lo que quieras, no hace falta que te guardes nada. Fue entonces cuando Jian Nianji reaccionó de repente. Desde el principio hasta ahora, parecía que tú habías estado dirigiendo la conversación, e incluso habías enseñado personalmente a los internautas cómo pagar rápidamente. Al pensar en esto, sintió una profunda vergüenza. Respiró hondo, despejó su mente de pensamientos caóticos y preguntó con seriedad. Xiao Mo, recuerdo que en el último año de instituto pedías permiso a menudo. Y por aquel entonces, no te presentaste al examen de acceso a la universidad, ¿verdad? Asentiste con una sonrisa. Así es, ese año, parte de mis tierras fueron expropiadas. Y me dieron una compensación de cientos de millones. Al escuchar esto, el streaming explotó. ¡Qué risa! Solo alguien que no terminó el instituto diría algo así. ¿Acaso el conocimiento se puede medir con dinero? El dinero se termina algún día, pero el conocimiento es como un manantial inagotable, así que lo apoyo. No tener cultura definitivamente no es bueno, pero aquí viene la pregunta. Si tuvieran que elegir entre 100 millones y una carta de admisión a la Universidad de Tsinghua o Pekín, ¿qué elegirían? Jian Nianji ignoró los comentarios de la transmisión en vivo y te miró con duda. Entonces, ¿decidiste dejar los estudios solo porque recibiste una indemnización de varios cientos de millones? Respondiste con serenidad, el propósito de ir a la universidad es adquirir más conocimientos. Y, para mí, en la universidad ya no hay nada que aprender. En ese momento, a Jian Nianji solo se le ocurrió una idea. ¿Qué era? Te dije que podías preguntarme lo que quisieras, pero no hace falta que des respuestas tan descaradas. Como era de esperarse. La transmisión en vivo estaba a punto de explotar. Al mismo tiempo, los internautas ya habían hecho memes con capturas de pantalla tuyas. En la universidad no hay nada que aprender, ganar dinero es cuestión de minutos. La indemnización por expropiación familiar es de cientos de millones. Inesperadamente, tus memes parecieron ser impulsados por manos invisibles, propagándose rápidamente por la red. Jian Nianji te miraba con una expresión compleja, se arrepentía un poco de no haberte contado lo de revelar tu identidad desde el principio, lo que causó que te volvieras adicto a fingir. Aunque la comida de este restaurante era exquisita. ¿Cómo iba a tener ella ganas de disfrutarla en ese momento? Respiró hondo y te miró. Xiao Mo, dices que tu terreno fue expropiado y recibiste una indemnización de cientos de millones, pero que yo sepa, salvo en algunas ciudades, en la mayoría de las expropiaciones rurales, la indemnización no suele ser muy alta. Al escuchar esto, los internautas en la transmisión se entusiasmaron. Bien preguntado, Xiaonian, diste en el clavo. A ver cómo finge esta vez. Sin embargo, no te inmutaste, pensé que era algo más importante. Aunque la mayoría de las indemnizaciones rurales ciertamente no son altas, mi terreno era un caso especial, por eso la indemnización fue mayor. Al escuchar esto, los internautas volvieron a protestar. Xiaonian, no le creas. Si él tiene una indemnización de cientos de millones, me como un zapato frente a la cámara, por más especial que sea. Mientras sea en el campo, no hablemos de cientos de millones, ni siquiera unos pocos millones son probables. A Jian Nianji no le importaban los comentarios, solo se sentía decepcionada por tus palabras. En su memoria, tú eras una persona honesta y sensata, no esperaba que, al entrar en la sociedad, las personas simples también pudieran volverse complejas y superficiales. Acto seguido, puso una expresión seria y te soltó un largo sermón. Como no podías explicar demasiado en ese momento, cambiaste el tema para hablar del pasado y bromeaste. La bella delegada Jian sigue siendo tan dada a sermonear a los demás. Luego preguntaste, ¿sabes por qué acepté venir a esta cita? ¿Por qué? Preguntó Jian Nianji por reflejo. En realidad, no le dio importancia a esa pregunta, porque siempre que citaba a un compañero de clase, la tasa de éxito era superior al 90%, y ni ella misma sabía por qué. Al ver su rostro confundido, sonreíste levemente. En la preparatoria, yo tenía una personalidad más reservada y no era bueno con las palabras. Así que nadie hablaba conmigo, excepto tú, que a menudo me preguntabas por mis notas y me animabas a estudiar duro. Quizás para ti fue algo insignificante, pero para mí, me hizo sentir que no era alguien tan ignorado. Al escuchar esto, las mejillas de Jian Nianji se sonrojaron levemente. Seguro que mucha gente te recuerda.
No se sonrojaba por tus palabras, sino porque la razón por la que hacía aquello era simplemente por el ranking escolar. Pero definitivamente no podía decir eso. Mientras tanto, en un set de filmación, varios miembros del personal observaban a una mujer hermosa y conmovedora, y esa mujer no era otra que Ye-Kexin, conocida como la diosa nacional. Tal vez quienes no conocen a Ye-Kexin la vean arrogante y fría, pero quienes la conocen saben que es una persona muy cálida, y muchos sienten curiosidad por saber quién podría casarse con una mujer así. Ya sea dentro o fuera de la industria, el marido de Ye-Kexin sigue siendo un secreto, pero todos saben que no es un hombre cualquiera. Una vez, el jefe de una productora quiso que Ye-Kexin lo acompañara, amenazando con vetarla si no le servía bien. Pero ¿quién iba a imaginar que esa productora quebraría en pocos días? Esto sorprendió mucho a la industria. Hay que saber que esa productora era una de las 3 más grandes del país, lo que hizo que muchos se dieran cuenta del poder aterrador detrás de Ye-Kexin. En ese momento, ella leía el guión cuando una voz suave resonó en sus oídos: este Xiao Mo es muy gracioso. Alguien que ni terminó la preparatoria diciendo que la universidad no tiene nada que enseñarle. Ye-Kexin pensó que había escuchado mal, y no le dio importancia, pero las voces de la conversación volvieron a escucharse. La verdad, puedo entender por qué este Xiao Mo alquiló un coche de lujo para su cita con Xiaomian. Así que ella se acercó a las 2 chicas y preguntó: los escuché hablar con mucho interés. No sé de qué tratan, ¿podrían decirme? Al ver a Ye-Kexin aparecer de repente a su lado, las 2 chicas respondieron apresuradamente: diosa Ye, estábamos viendo una transmisión en vivo de una influencer muy famosa, que está citándose con un excompañero de la preparatoria, y el chico es muy interesante. Al escuchar a las 2 chicas, Ye-Kexin tomó el teléfono y miró la transmisión. Vio a un hombre de apariencia común cenando con una chica hermosa, charlando y riendo. Al ver esto, los hermosos ojos de Ye-Kexin se entrecerraron y sus labios rojos se curvaron en una bella sonrisa. Esta escena dejó atónitas a ambas jóvenes, era realmente hermoso. Ye-Kexin le devolvió el teléfono a la chica y se disculpó con una sonrisa. Luego, asintió levemente y se marchó. Al regresar a su asiento, sacó inmediatamente su móvil para abrir la transmisión en vivo que acababa de ver. En ese momento, el área de comentarios estaba siendo bombardeada. Todos decían que Xiaomian era el amor platónico de ese hombre de aspecto tan común. Ye-Kexin observaba los comentarios de los internautas. Sus labios rojos se curvaron una vez más mientras miraba la transmisión con interés, pero al leer en los comentarios que llamaban al hombre un farsante que se daba aires de rico, frunció el ceño con fuerza. Su asistente, a su lado, sintió que el aire a su alrededor se volvía cada vez más frío. Por otro lado, la voz de un hombre interrumpió tu conversación con Jian Nianji. Era Lin Tianyu, un compañero de preparatoria. Ella se sentó fingiendo humildad, pero la forma en que te miraba claramente destilaba una pizca de burla. Su aparición hizo que las internautas en la transmisión abrieran los ojos con entusiasmo. Jian Nianji se levantó de inmediato para presentaros, pero tú simplemente dijiste: ya nos conocemos. Nos vimos hace unos días. Luego, la invitaste a comer juntos. En ese preciso instante, una hermosa melodía de piano resonó en el vestíbulo. Poco después, la música se desvaneció y el lugar quedó en silencio por un momento. Estalló un aplauso. Lin Tianyu miró a Jian Nianji con una sonrisa. El pianista de hace un momento no tocaba nada bien. ¿Qué tal si toco yo una pieza? Soy discípulo del señor Li Yiwo. Jian Nianji abrió los ojos de par en par. Hay que saber que Li Yiwo es un maestro del piano reconocido a nivel nacional. Lin Tianyu sonrió con confianza y caminó lentamente hacia el piano en el centro del vestíbulo, disfrutando de las miradas a su alrededor. Levantó lentamente las manos y sus dedos pulsaron las teclas con ligereza, como si fuera un príncipe noble, atrayendo instantáneamente las miradas de todas las mujeres presentes. Pronto, terminó de tocar y los aplausos estallaron de inmediato. Aunque Lin Tianyu aparentaba indiferencia, por dentro estaba muy satisfecho. Xiao Mao, ¿qué te pareció mi interpretación? Muy bonita. Jian Nianji no tenía formación musical, solo le pareció agradable. Tras obtener la aprobación de la flor del curso, él volvió a lanzarte una mirada de desprecio. Compañero Xiao Mao, ¿tú qué opinas? Respondiste sin siquiera levantar la cabeza. Está bien, pero está muy lejos del nivel de quien tocó hace un momento. Lin Tianyu casi se ríe de tus palabras. Tenía muchas ganas de señalarte con el dedo y decir: tú, que solo repartes comida a domicilio, ¿entiendes algo de piano? En la transmisión, algunos internautas también pensaron que Lin Tianyu no tocó muy bien, pero fueron rápidamente silenciados por los comentarios de los haters. En ese momento, Lin Tianyu dijo con sarcasmo: entonces, ¿qué tal si el compañero Xiao Mao también toca una pieza? ¿Para que pueda aprender algo? Asentiste y caminaste tranquilamente hacia el centro del salón. Luego, una hermosa melodía de piano comenzó a sonar. Era la misma pieza que Lin Tianyu acababa de tocar, y el chat de la transmisión estalló. No puede ser. Xiao Mao realmente sabe tocar el piano. Esta vez sí que ha impresionado a todos. Es la misma pieza, porque siento que la de Xiao Mao suena mejor que la del compañero Lin. De hecho, no solo los internautas pensaban esto. Incluso Jian Nianji estaba profundamente sorprendida. Mientras tanto, el rostro de Lin Tianyu se volvía cada vez más sombrío. Al mismo tiempo, en un aula del Conservatorio de Música de Kioto, en el país de los dragones, el ambiente estaba envuelto en bellas notas. Todos los estudiantes estaban reunidos viendo la transmisión. ¿No les parece que este Xiao Mao toca mejor que nuestro profesor Liu? Los estudiantes discutían en voz baja, sin notar que un hombre de mediana edad se acercaba. El hombre tosió un par de veces y dijo con tono serio: ¿acaso no saben que ya empezó la clase? ¿Por qué siguen reproduciendo a Mozart? Profesor, no es una grabación, alguien está tocando en vivo. El profesor se quedó paralizado. Tomó el teléfono rápidamente para mirar y una mirada de asombro cruzó sus ojos. Al ver su reacción, los estudiantes preguntaron:
Profesor, ¿cómo se compara su nivel de piano con el de la persona en la transmisión? El profesor negó con la cabeza y dijo: yo no estoy a su nivel. Todos los estudiantes se quedaron atónitos. Hay que recordar que el nivel del profesor Liu es de los mejores en el conservatorio. El profesor escuchaba en silencio, maravillado interiormente, pensando que la persona en la transmisión tocaba con la esencia misma de Mozart. Y Mozart es reconocido mundialmente como el mejor pianista de la historia. Nadie conocía su identidad. El profesor vio en el chat comentarios que menospreciaban a Xiao Mao, así que arrebató el teléfono al estudiante y respondió: soy profesor del Conservatorio de Música de Kioto. Aquí tienen mi identificación laboral y mi certificación de grado de piano. Puedo asegurar que el nivel de piano de Xiao Mao es altísimo, al menos superior al mío. Tras publicar este comentario, todo el chat se llenó de exclamaciones de sorpresa. El Conservatorio de Música de Kioto tiene una reputación inmensa en el mundo del piano. Y más aún si quien habla es un profesor de la institución. En ese momento, Lin Tianyu notó que Jian Nianji estaba distraída mirando su teléfono, así que le preguntó. Ella levantó la vista y le contó lo que estaba pasando en la transmisión. Lin Tianyu frunció el ceño. ¿Y si resulta que ese profesor es falso? Lin Tianyu, naturalmente, no creía que tu nivel de piano fuera tan alto, pero para no parecer celoso, añadió: Jian Nianji, tú sabes cómo es esto. Hoy en día hay demasiadas mentiras en internet. Cualquier imagen se puede falsificar. Sus palabras resonaron entre los haters de la transmisión. El compañero Lin tiene razón. ¿Quién sabe si ese tal profesor del conservatorio es real o no? Hoy todo se puede editar con Photoshop, capaz hasta el certificado de ese profesor es un montaje. Sin embargo, lo que no esperaban era que, al ver que cuestionaban sus credenciales, el profesor Liu decidió contactar de inmediato al departamento de publicidad de la academia. Haz que publiquen una explicación. Al enterarse de la publicación del Conservatorio de Música de Kioto, Jian Nianji se sintió increíblemente emocionada. Mira, compañero Lin, el Conservatorio de Música de Kioto ha publicado un comunicado oficial diciendo que este profesor Liu es realmente un docente de la institución, respondió Lin Tianyu con una sonrisa forzada. No esperaba que Xiao Mo fuera tan brillante, hasta el punto de ser elogiado por un profesor de la academia. Un destello de resentimiento y celos cruzó por sus ojos. Él, que debería haber sido quien disfrutara de la atención de la bella, vio sus planes arruinados por este imbécil de Xiao Mo. Pero justo en ese momento, la melodía, originalmente alegre, se volvió repentinamente ligera y rápida, mientras una serie de notas vivaces resonaban en el salón. Como olas en medio de una tormenta, hacían que el corazón de todos siguiera su ritmo. Todos se quedaron en silencio, disfrutando tranquilamente de la pieza. Poco después, terminaste de tocar Claro de Luna, y te levantaste lentamente. El salón quedó en un silencio sepulcral, y tras un breve momento, todos se pusieron de pie para aplaudir. Los aplausos resonaron en todo el lugar, siendo más intensos que cuando tocó Lin Tianyu. Compañero Xiao Mo, no pensé que fueras tan reservado. Antes dijiste que no sabías tocar el piano, eso no estuvo bien. La sonrisa de Lin Tianyu era muy amable, pero sus palabras insinuaban que habías sido astuto, fingiendo no saber tocar cuando en realidad sí podías. Moviste la cabeza lentamente y dijiste: ya lo dije, solo sé un poco. Lin Tianyu se quedó sin palabras. Si a eso le llamas saber un poco, entonces ¿cómo se le llamaría lo suyo? Sin embargo, pensando en que ni siquiera se graduó de la preparatoria, ¿de qué sirve que toque bien el piano? Sigue siendo un repartidor de comida. Xiao Mo, ¿con quién aprendiste a tocar el piano?, preguntó Jian Nianji con mucha curiosidad. Lo aprendí de forma autodidacta en mis ratos libres. Tocar el piano es solo un pasatiempo, respondiste con una sonrisa. Al escuchar esto, el chat en vivo no se quedó callado. Quizás esta sea la realidad. Tocar el piano es un pasatiempo, repartir comida es la vida. Los hechos demuestran que, por más talentosa que sea una persona, si no tiene una base económica que la respalde, debe inclinarse ante la vida. Al ver los comentarios en la transmisión, la mirada de Jian Nianji se volvió compleja de repente. Es cierto, ahora tú no estás solo. Tienes que mantener a tu familia, esforzarte por ellos. ¿Cómo vas a tener tanto tiempo para dedicarte a tus pasatiempos? Xiao Mo, si tienes alguna dificultad, puedes decirnos. Después de todo somos compañeros, y si podemos ayudarte, sin duda lo haremos. Aunque esto es una transmisión en vivo, no intentes ser fuerte por orgullo. Lin Tianyu suspiró, dando a entender que te daba vergüenza hablar por el hecho de estar frente a las cámaras. Jian Nianji también quería ayudarte, pero no eligió hacerlo durante la transmisión, sino que planeaba preguntarte después de terminar si necesitabas ayuda. Pero no esperaba que Lin Tianyu se adelantara. Aún así, ella no pensó mal, creyendo que él actuaba por buena voluntad. Entonces, Lin Tianyu sacó una tarjeta de presentación del bolsillo de su saco y te la entregó. La tomaste y leíste: presidente de Real Estate, Lin Tianyu. Al ver tu reacción, Lin Tianyu sonrió con modestia. No es nada, es solo una pequeña empresa. Sin embargo, estamos ocupados preparando nuestra salida a bolsa. Así que el valor de mercado podría multiplicarse varias veces. Naturalmente, notaste su intención de presumir, pero no te importó en absoluto. Simplemente respondiste con un gesto leve. Ante tu actitud, Lin Tianyu frunció el ceño, sintiéndose profundamente irritado. Pero en este momento no podía mostrarlo, así que durante la cena, la mayor parte del tiempo, Lin Tianyu estuvo conversando con Jian Nianji. Al verte comer tranquilamente, en el fondo de Jian Nianji surgió una sensación de culpa. Iré al baño, dijo Jian Nianji cuando sintió que era el momento. Se puso de pie. Si vas a pagar, paga. ¿Por qué poner la excusa del baño? Tú, que habías estado muy callado, de repente dijiste riendo. Jian Nianji se quedó quieta, visiblemente desconcertada. No esperaba que adivinaras sus intenciones tan rápido. Xiao Mo, por favor, no me lo pongas difícil. Según las reglas de nuestra transmisión, los gastos realizados durante la misma son cubiertos por mi empresa, así que puedo solicitar el reembolso al volver. Lo pensaste un poco y no te negaste. Un destello de desprecio cruzó los ojos de Lin Tianyu, a su parecer.
Aceptaste tan rápido porque no podías pagar la cuenta. Los espectadores en la transmisión también comenzaron a burlarse. ¡Qué risa! Solo traía dinero para 3 platos y una sopa. De repente llegó el compañero Lin y pidió más cosas. ¿No le alcanza? ¿No decían que tenía millones en indemnización? ¿Cómo es que no puede pagar una comida? ¿Y necesita que una chica invite? A diferencia de tu prontitud para aceptar, Lin Tianyu se opuso enérgicamente a que Jian Nianji pagara, diciendo, lo de pagar debería ser siempre asunto de nosotros, los hombres. Esto le ganó la simpatía de muchas espectadoras, mientras que los hombres despreciaron su actitud, considerándolo un lobo con piel de cordero, con intenciones impuras. Por lo tanto, el chat en vivo se dividió rápidamente en una confrontación entre hombres y mujeres. Entonces, hagamos esto. ¿Qué tal si pagamos a medias? Así nadie tiene que pelear, sugeriste con una sonrisa. En ese momento, Jian Nianji detestaba profundamente a Lin Tianyu. Ya era suficiente con que se hubiera metido en esta cena que era originalmente para verte a ti. Justo en ese momento, detuviste repentinamente a Jian Nianji. Sacaste un cupón de tu billetera y se lo diste, pero cuando Jian Nianji lo tomó y lo miró, se quedó atónita, era un descuento del 90%. En ese instante, los internautas en la transmisión en vivo quedaron en shock. ¡Demonios! ¿Es tan generoso? Ni siquiera los descuentos de liquidación llegan a tanto. Por cierto, ¿no pierde dinero este restaurante al emitir un cupón de un 10% del precio original? Supongo que tendrá que ver con su identidad. No olviden. Ella es repartidora a domicilio, así que conoce al personal del restaurante. No es extraño que tenga un descuento interno. Al leer este comentario, Jian Nianji tuvo una revelación. Después de pagar la cuenta, tuviste que irte de repente por un asunto urgente, lo que dejó a Jian Nianji muy desconcertada. Ella tenía muchas ganas de conocer a tus 2 hijos. Por la tarde, Jian Nianji regresó al estudio. Pero antes de que pudiera descansar, sus compañeros la rodearon para celebrar, ya que la transmisión había batido el récord de 1 millón de espectadores simultáneos. Y todo eso se debió a ti. Jian Nianji se sentó en el sofá y le dijo a Zhou Suya. Como Xiao Mo se fue de repente, no tuve tiempo de preguntarle sobre unirse al estudio. Zhou Suya le sugirió entonces que lo llamara para preguntarle. Pero lo sorprendente fue que tu número de teléfono aparecía fuera de servicio, lo que obligó a los demás a especular. Dado que hoy en día, con la infraestructura de clase mundial del país, no existen lugares sin señal. Ahora, solo les quedaba esperar. Al día siguiente, Jian Nianji volvió a abrir la transmisión. Tras una intensa discusión con sus seguidores, decidió concertar una cita con una compañera de clase baja y regordeta. Solo tuvo que preguntar un poco para encontrarla, y ambas acordaron el lugar de encuentro. Mientras Jian Nianji esperaba a su compañera de secundaria, chateaba con sus seguidores en la transmisión. De repente, una voz suave resonó. La cámara de Jian Nianji se giró hacia la dirección de la voz. La sección de comentarios se inundó instantáneamente, porque lo que aparecía en pantalla era una gran belleza. Liu Nan se apartó el cabello ondulado con la mano. Jian Nianji realmente no la reconoció. Hay que saber que, sin importar por lo que pasen los compañeros de secundaria, siempre conservan algo de los rasgos que tenían en su época estudiantil. El aspecto de la compañera que tenía enfrente había cambiado drásticamente. La aparición de Liu Nan llenó de contenido la transmisión, pero Jian Nianji siempre sentía que el rostro de la otra persona lucía un poco falso. Especialmente al sonreír, su cara se veía algo rígida. A continuación, la charla entre Jian Nianji y Liu Nan reveló a todos que ella seguía soltera y que solía usar vídeos cortos para documentar su buena vida. Su cuenta, que originalmente tenía poco más de 10.000 seguidores, se disparó a más de 200.000 tras la exposición en la transmisión. Jian Nianji, ante la petición de los internautas, indagó profundamente en la vida y el trabajo actual de Liu Nan para satisfacer la curiosidad de todos. Sin embargo, lo inesperado fue que, después de esta transmisión, el tráfico de las reuniones de Jian Nianji con sus antiguos compañeros de clase comenzó a bajar notablemente. Zhou Suya frunció el ceño pensativa. Como ella sospechaba, Liu Nan, la compañera de secundaria de Jian Nianji, también había empezado a hacer transmisiones. Solo que ella se citaba con compañeros de secundaria y escribía en su sala. La compañera de secundaria de la famosa influencer Jian Nianji. Esto era claramente para aprovecharse de la fama. No es de extrañar que el tráfico en su canal disminuyera. Lo más molesto es que, gracias a colgarse de la fama, Liu Nan ya tenía 2 millones de seguidores. Zhou Suya había previsto que esto pasaría, pero no esperaba que fuera precisamente una compañera de Jian Nianji quien la apuñalara por la espalda. Sin embargo, cuando Jian Nianji se enteró, no le dio mayor importancia. Después de todo, ella solo fue la primera en intentar algo nuevo. Los imitadores aparecerían tarde o temprano, pero lo sorprendente es que Lin Tianyu, Liu Nan y tú no solo eran compañeros de secundaria, sino también de primaria. Y en ese momento, Liu Nan se citaba precisamente con Lin Tianyu, quien poseía activos de cientos de millones. Ella parpadeó y de repente mencionó tu nombre, diciendo que habías recibido una compensación millonaria por la demolición de tu casa y que la tenía muy envidiosa. Lin Tianyu puso una cara de desprecio y soltó en plena transmisión como te vio en tu época de decadencia, trabajando como repartidor. Al llegar a ese punto, los espectadores propusieron que Liu Nan te citara en la siguiente entrega. Cuando tu nombre apareció, la audiencia de la transmisión de Liu Nan se disparó. De hecho, antes de la transmisión, Lin Tianyu ya se había reunido con Liu Nan. Mencionarte fue algo premeditado, con el fin de exponer tu supuesto fraude de hacerte pasar por rico. Liu Nan, aprovechando el impacto, llamó a tu número, pero sonó el mensaje de que estaba fuera de servicio. Por otro lado, Zhou Suya, al ver que Liu Nan no pudo contactarte, suspiró aliviada. Realmente temía que Liu Nan lograra concertar una cita contigo. Debes saber que, en la actualidad, tú gozas de una enorme popularidad en las redes, especialmente gracias a tus memes, que hoy en día te sitúan como un gigante a la altura de los mejores, y has sido nombrado por los internautas como el invencible legendario. Pero al segundo siguiente, Zhou Suya pensó en el punto clave. Comenzó a incitar a Jian Nianji porque, como la última vez tuviste un asunto urgente y te fuiste a mitad de la transmisión, le pidió a Jian Nianji que volviera a intentarlo. Pero ella no quería.
verte siendo objeto de burlas por parte de los internautas. Sin embargo, Zhou Shuya la tentó diciendo que esto también sería beneficioso para ti. Si quieres, aprovechando la tendencia, puedes ganar cientos de miles simplemente aceptando un anuncio. Esto es mucho mejor que repartir comida. Qian Nianji dudó un poco, pero al final asintió aceptando. Justo en ese momento, Liunan marcó varias veces y, para su sorpresa, la llamada entró. ¿Y tú, de tu lado? Al escuchar una voz extremadamente seductora, la interrumpiste con cansancio. No compro coches, ni casas, ni seguros. No pido préstamos, no hago inversiones. Gracias. Luego colgó directamente el teléfono. No solo Liunan se quedó estupefacta, sino también los internautas en la transmisión en vivo. También estaban confundidos. Este Xiao Mo no pensará de nuevo que la presentadora es una llamada de spam. En ese momento, Liunan volvió en sí y volvió a marcar tu número, temerosa de que volvieras a colgar. Se apresuró a explicar que era tu compañera de secundaria y que ella también había empezado a hacer transmisiones en vivo recientemente, para invitarte a una reunión en vivo. Al ver que era otra invitación para una transmisión, te negaste directamente. Al escuchar el tono de ocupado en el teléfono, Liunan se sintió muy incómoda. Sabía que siempre era ella quien colgaba a los demás. Pero como estaba en vivo, solo podía pensar en una solución después de terminar. Por otro lado, en el estudio, Zhou Shuya y Jian Nianji observaban la transmisión de Liunan y no esperaban que te negaras tan tajantemente. De repente, a Jian Nianji se le ocurrió una mala idea. ¿Será que no soportaste los insultos de internet? Y, al estar desesperado, tu teléfono no ha tenido señal. Pensando en esto, rápidamente sacó su teléfono. Te llamó y dijo: Xiao Mo, soy yo, Jian Nianji. Lamento mucho lo de la invitación anterior, es mi culpa que te insultaran en internet. Al oír eso, preguntaste confundido. ¿Qué dices? ¿Cómo que me insultan en internet? Jian Nianji se quedó atónita. Y preguntó inconscientemente: ¿no lo sabes? Tú respondiste con una sonrisa. Pensé que se trataba de algo importante. Como dije la última vez, en internet abundan los envidiosos y los que odian a los ricos. No hay necesidad de prestarles atención. ¿No estás enojado? Jian Nianji pensó que estarías muy molesto, pero lo que la sorprendió fue que no solo no te enfadaste, sino que terminaste consolándola. ¿Por qué habría de enojarme? La boca es de los demás. Ellos pueden comentar lo que quieran, no puedo evitarlo. No vale la pena ponerse de mal humor por este tipo de cosas. Aunque, sobre lo de repartir comida, es cierto que lo hice antes. La última vez me encontré con Lin Tianyu en el camino, pero mi trabajo de repartidor es solo por cumplir una labor. Hiciste una pausa y explicaste. Tómalo como un pasatiempo. En realidad, no solo he repartido comida, también trabajé en obras de construcción, barriendo calles y como guardia de seguridad. Repartir comida es solo un pasatiempo. Jian Nianji y Zhou Shuya se miraron. Aunque el teléfono no estaba en altavoz, la oficina estaba tan silenciosa que Zhou Shuya podía escuchar tu voz. Se acercó al oído de Jian Nianji y preguntó en voz baja: olvídate de eso por ahora, pregúntale a Xiao Mo si tiene tiempo en unos días para otra reunión en vivo. Jian Nianji dudó, ya que Liunan te había llamado antes para invitarte, pero lo había rechazado varias veces pensando que era una pérdida de tiempo. Sin embargo, al pensar en su Xiao Bao, un día después, no pudo evitar preguntar: compañero Xiao Mo, quiero pedirte un favor, ¿podrías reunirte conmigo en una transmisión en vivo una vez más? Como la última vez el efecto fue muy bueno, muchos internautas quieren verte de nuevo. Al oír esto, no pudiste evitar reír. Creo que quieren verme para burlarse de mí. Jian Nianji se quedó sin palabras y se disculpó de inmediato. Compañero Xiao Mo, lo siento, tú dijiste sin darle importancia. Ya te dije, no me importan esos comentarios de internet. ¿Entonces podemos reunirnos una vez más? Es que el tráfico de mi canal ha estado bajando y también quiero ver a tus dos hijos. ¿Sabes qué? La diosa nacional es mi ídolo, y solo quiero ver a los niños que se parecen tanto a ella. La voz de Jian Nianji bajó de tono. Y al final ya no sabía qué decir. Está bien, pero tendrá que ser dentro de unos días. Pensaste un momento y aceptaste. Jian Nianji se emocionó. No hay problema, dentro de unos días está perfecto. Tras colgar, Jian Nianji miró emocionada a Zhou Shuya. Zhou Shuya sentía curiosidad y diversión a la vez, porque sentía que su buena amiga parecía estar concertando una cita con un gran personaje, aunque, al parecer, el Xiao Mo actual tenía una popularidad que no envidiaba a la de ciertas estrellas. Jian Nianji sonrió tontamente, sin saber muy bien por qué. Quizás porque te había arrastrado a ser criticado por los internautas, o quizás por otra razón. ¿Alguien realmente puede ser indiferente al ciberacoso? Entonces le preguntó a Zhou Shuya, quien reflexionó: es posible, después de todo, Xiao Mo fue repartidor. Y la realidad a la que se enfrentan los repartidores es más cruel que internet. Jian Nianji bajó la cabeza y dijo: creo que aún no tiene un trabajo estable, ha tenido que hacer tantos tipos de trabajos distintos. Al mismo tiempo, tras terminar su transmisión, Liunan fue a un hotel con Lin Tianyu. Lin Tianyu abrazó fuertemente la cintura de Liunan, pero en ese momento, el teléfono de Liunan mostró una notificación sobre una tendencia de búsqueda relacionada con ella misma. Se emocionó, pero al leer el contenido, se enfadó y se apartó de Lin Tianyu. Resulta que Jian Nianji publicó en internet que habías aceptado la reunión, pero a los ojos de Liunan, era porque creías que Jian Nianji era guapa. Por eso aceptaste. Así que pensó que tu impresión sobre ella seguía estancada en la preparatoria. En un abrir y cerrar de ojos, a Liunan le cruzó un pensamiento por la mente y sus labios rojos se curvaron gradualmente en una sonrisa. Finalmente llegó el día de la cita concertada por Jian Nianji, y en cuanto comenzó la transmisión, innumerables internautas se volcaron en ella. Si el cielo no hubiera creado al compañero Xiao Mo, el presumir habría estado en perpetua oscuridad. ¿Quién sabe si esta vez volverá a alquilar un coche de lujo para recoger a la presentadora? El chat de la transmisión se llenó de mensajes, y Jian Nianji vio a algunos usuarios escribiendo: eres un fanfarrón, así que explicó lo mismo que días atrás, pero los internautas simplemente no le creyeron. En ese momento, al ver que no podía aclarar el malentendido, Jian Nianji cambió rápidamente de tema y dijo: hoy no es una cita cualquiera, la protagonista de hoy es, en realidad, la hija del compañero Xiao Mo.
Sin embargo, los nuevos usuarios no le dieron importancia, pensando que tan guapa podría ser la hija de un presumido. Su hija se parece muchísimo a la diosa nacional. Y después de que publicaron las capturas de pantalla de fotos anteriores, todo el chat de la transmisión entró en ebullición. El fanfarrón es un genio, esto es claramente un intento de engañarme para que tenga hijos. De repente, se escuchó una voz que fingía sorpresa. Jian Nianji se giró inconscientemente y vio que era Liu Nan, quien sonrió con dulzura. ¡Qué coincidencia! Pensé en venir a comer, no esperaba encontrarme contigo aquí. ¿Estás transmitiendo?, preguntó. Jian Nianji asintió con una expresión de duda en sus ojos. Liu Nan saludó a la audiencia con total naturalidad. Al ver esto, los espectadores comenzaron a criticar. ¿No es demasiada coincidencia? Aunque el condado no es grande, dos personas que no hacen vida allí. ¿No sería difícil encontrarse así como así? ¿Será que Liu Nan sabía que la presentadora se vería con el fanfarrón y vino expresamente? No digan eso, el fanfarrón no es ninguna joya como para que las chicas guapas se agolpen a verlo. Pero al poco tiempo, el chat se llenó de muchos fans de Liu Nan. ¿Qué broma es esta? ¿Ese tal Xiaomo puede darnos fama a nuestra Nan Nan? La popularidad de nuestra Nan Nan ya es muy alta, ¿por qué iba a querer colgarse de la fama de Jian Nianji? Creo que es al revés. De repente, el ambiente en el chat se volvió explosivo. Justo en ese momento, te vieron aparecer en la entrada montado en una moto eléctrica. El chat estalló. Después de todo, tu aparición en esta ocasión fue algo que nadie esperaba. Liu Nan se tapó la boca para reír disimuladamente, con desdén en la mirada. Pensó en alguien tan pobre, amargado y sin visión como tú. Y que además se hubiera casado, se preguntaba qué mujer habría estado tan ciega. Jian Nianji reaccionó y se acercó inmediatamente para saludarte. Al verlo, Liu Nan, que estaba a un lado, tomó la palabra primero. Compañero Xiaomo, escuché a Gigi decir que tienes un coche de lujo de millones, ¿no es así? ¿Dónde está tu coche de lujo? Jian Nianji frunció el ceño, sin mencionar si era apropiado que Liu Nan preguntara eso. ¿Quién era la presentadora aquí? Y al escuchar las palabras de Liu Nan, tú miraste a Jian Nianji con extrañeza. Comité Jian, ¿esta persona es amiga tuya? Justo cuando Jian Nianji se disponía a presentarlos, Liu Nan la interrumpió. Compañero Xiaomo, tienes muy mala memoria. Somos compañeros de la secundaria y preparatoria. Hace unos días incluso te llamé para vernos. En ese entonces me rechazaste. Pensé por un momento y dije, ya recuerdo. Eres la que me llamó varias veces hace unos días, como dijiste que te llamabas. El rostro de Liu Nan se tensó. Pero aún así, mostró una sonrisa dulce. Liu Nan, tú mantuviste una expresión indiferente y asentiste. Realmente no me acordaba. Justo tengo aquí nuestra antigua foto de graduación. Jian Nianji sacó una foto de su bolso. Tomaste la foto y tras echarle un vistazo, miraste a Liu Nan con asombro. No te pareces en nada. Después negaste con la cabeza y le devolviste la foto a Jian Nianji. Al instante, muchos internautas comenzaron a burlarse. Era evidente que sospechaban que la cara de Liu Nan estaba operada. Liu Nan también se dio cuenta de los comentarios en el chat y cambió de tema rápidamente. Compañero Xiaomo, volviendo al tema, ¿dónde está tu coche de lujo de millones? ¿No será que planeas llevar a Gigi en esa moto eléctrica? Tras decir esto, Liu Nan se tapó la boca y se rió, deseando ver cómo respondería un don nadie como tú. Tú, sin darle importancia alguna, negaste con la cabeza. Como el comité Jian y yo vamos a un jardín de infancia, ir en coche no es práctico. La calle es muy estrecha y conducir un vehículo así llama demasiado la atención, así que es mejor ir en la moto. Es más fácil aparcar y no hay que preocuparse por los atascos. En el chat, muchos internautas se echaron a reír con tu explicación. Sin duda es un fanfarrón de primera, esta explicación es impecable. No es que no quiera conducir, es que quiere ser discreto, sin entrar a debatir si el fanfarrón tiene o no un coche de lujo. El hecho de ir a recoger a los niños al colegio en un vehículo de 4 ruedas es lo más molesto que existe. Siempre bloquean la calle por completo. ¿Quién no tiene coche hoy en día? Ante tus palabras, Liu Nan no creyó ni una palabra. Para ella, solo estabas presumiendo. Si realmente tuvieras un coche de lujo de millones, probablemente lo conducirías todos los días hasta la puerta del colegio para alardear. Pero no te importó el sarcasmo de Liu Nan, sino que miraste a Jian Nianji. Casi es la hora, comité Jian, ¿no te importa ir en la moto eléctrica? No me importa. Aunque a Jian Nianji le sorprendió un poco que vinieras en moto, realmente no le importó. Por su parte, Liu Nan se sentía extremadamente molesto, pero aún así forzó una sonrisa. ¿Podría ir yo también? También tengo mucha curiosidad por ver cómo es el hijo del compañero Xiaomo. Esto, lo siento mucho. Solo tengo 2 cascos y el reglamento de la moto eléctrica establece que solo se permite un adulto en él. Asiento trasero. Luego invitó a Jian Nianji a subir a la moto. En cuanto a Liu Nan, si quería seguirles, tendría que arreglárselas por su cuenta. Liu Nan, al ver la pequeña moto alejarse, dejó de fingir y sus ojos se llenaron de desprecio. Durante el trayecto, te concentraste en conducir la pequeña moto. Jian Nianji, mientras tanto, sostenía su teléfono móvil en la parte trasera. Compañero Xiaomo, llévame a ver a tu hija. Tu esposa no se enfadará si se entera. No lo hará. Ella está muy ocupada y no tiene tiempo de venir, respondiste mirando hacia adelante. En poco tiempo, se detuvieron frente a la puerta de un jardín de infancia. En ese momento, un hombre de mediana edad y complexión robusta te saludó con una sonrisa. Papá de Xiaomin, ¿tú también has venido? ¿Acaso esta es la mamá de Xiaomin? Te equivocas, ella es una compañera mía de la preparatoria. Hoy coincidimos y vinimos juntos. Jian Nianji notó que, al llegar al jardín de infancia, muchos padres te saludaban con entusiasmo. Ella dijo, compañero Xiaomo, acabo de escuchar a esos padres llamarte, papá de Xiaomin. ¿No será que tu hijo se llama Xiaomin? Al oír esto, asentiste con una sonrisa. Así es. ¿Qué pasa? Jian Nianji estaba un poco sorprendida. ¿No crees que es un nombre demasiado simple? ¿Cómo va a serlo? Los nombres con pocos trazos son más fáciles de escribir y recordar. Para alguien que va al jardín de infancia o a la escuela primaria, tiene sus ventajas. Te reíste levemente. Entonces, ¿cómo se llama tu hija?
Jian Nianji tenía curiosidad. A su parecer, el nombre de tu hija también debería ser muy sencillo, ¿verdad? ¿Acaso se llama Xiaohong? O Yuan Yuan. Respondiste sin dudarlo. Se llama Jessie. Los ojos de Jian Nianji brillaron. No esperaba que le pusieras un nombre tan bonito a tu hija. Espera, ¿quién era el que decía hace un momento que poner nombres debía ser con pocos trazos, fáciles de escribir y recordar? ¿Cómo es eso? Este nombre lo elegí después de pensarlo mucho. Estoy bastante satisfecho con él. Sin embargo, Jian Nianji te miraba con una expresión extraña. En ese momento, los internautas en la transmisión en vivo estallaron de risa. Fue entonces cuando algo llamó la atención de todos. Liunan no esperaba que hubiera tanto tráfico al llegar al jardín, y cuando finalmente logró llegar, fue detenido por 2 guardias de seguridad. Entonces, gritó inmediatamente, te acercaste a los guardias y les explicaste algo en voz baja. Los guardias finalmente dejaron pasar a Liunan. Tú, por otro lado, fuiste rodeado por varios padres que empezaron a preguntarte cosas, principalmente porque Liunan vestía de forma demasiado llamativa. Liunan te despreciaba desde el fondo de su corazón, especialmente después de enterarse de que siempre eras tú quien recogía a los niños del jardín. Eso le hizo sentir aún más desdén. Supuso que, casi con seguridad, tu esposa te había dejado. Pensando en esto, corrió inmediatamente a preguntar a los guardias de seguridad del jardín si habían visto a tu esposa, al enterarse de que siempre eras tú quien traía a los niños. Los internautas también comenzaron a especular, señalando que el hecho de que ella nunca lo recogiera significaba que no estaba a tu lado. O bien le había ocurrido algún accidente y ya no estaba en este mundo, o bien estaban divorciados. Mientras tanto, en un set de filmación, Ye Kexin acababa de terminar su rodaje del día y regresaba al hotel en una camioneta para descansar. De repente, recibió una notificación de que Xiaonian, a quien seguía, estaba transmitiendo en vivo. Recordando lo que su esposo le había dicho hace unos días, abrió su teléfono para ver la transmisión. La imagen de la transmisión mostraba precisamente las suposiciones de Liunan y los comentarios en la sección de mensajes. Ye Kexin frunció el ceño. Aunque su esposo siempre había apoyado su carrera a lo largo de los años, ella sabía en el fondo que le debía mucho a su familia. Especialmente a su esposo y a sus hijos. Al parecer, era hora de volver al hogar. Tras mirar a Liunan, respondiste, podría decirse que es actriz. Liunan, naturalmente, no te creyó. Al escuchar que tu esposa era actriz, muchos internautas se burlaron con sarcasmo. Liunan se cubrió la boca con la mano, fingiendo sorpresa, pero un destello de desprecio cruzó su mirada. Efectivamente, este hombre sabe cómo fingir. Hace un momento, alquiló un coche de lujo para hacerse el rico, y ahora dice que su esposa es una estrella de cine. ¿Por qué no dices también que tu esposa es la diosa nacional Ye Kexin? Preguntó Liunan con ironía, al no esperar que la esposa del compañero Xiaomo fuera actriz. ¿Y en qué películas o series ha actuado tu esposa? Jian Nianji en realidad quería detener a Liunan, pero no esperaba que fuera tan rápida preguntando. Es solo una pequeña actriz. Liunan se rió para sus adentros, ni siquiera se atrevió a decir el nombre. Incluso si la esposa de Xiaomo fuera realmente actriz, solo sería una extra sin líneas. Si no, ¿qué más? Si te digo que mi esposa es Ye Kexin, ¿me creerías? Le preguntaste sonriendo. Liunan empezó a reír a carcajadas, ya que era el chiste más gracioso que había escuchado. Si la diosa nacional Ye Kexin se hubiera fijado en este tipo sin futuro, él mismo correría desnudo por todo el mundo. Jian Nianji suspiró. Sabía que tu manía de fanfarronear había vuelto. Los internautas también se divirtieron con tus palabras, sabiendo que mentías, pero de una forma tan que no esperaban que pudieras mentir tanto. Aunque, dado que el niño se parece un poco a Ye Kexin, no creerá realmente que su esposa es la diosa nacional. Al mismo tiempo, el evento del jardín de infancia finalmente comenzó. Que su esposa es la diosa nacional. Al mismo tiempo, el evento del jardín de infancia finalmente comenzó. Dentro de poco, tras la actuación de los niños de otras clases, finalmente llega el turno de tus 2 hijos. Los padres sin duda esperan con ansias el siguiente espectáculo. Demos la bienvenida a los niños de la clase C, quienes nos presentan el número de artes marciales, jóvenes de Kung Fu. Bajo la entusiasta presentación del profesor Kang Kai, más de 10 niños corrieron al escenario, todos vestidos con trajes amarillos. Con cinturones rojos anudados a la cintura, saludaron a los padres con el puño en la palma, con movimientos perfectamente sincronizados. Lo hacían de maravilla, sin saber en qué momento, se dividieron en parejas y comenzaron a simular un combate. Intercambiaban golpes con destreza, y especialmente sus diversas esquivas acrobáticas hicieron que muchos padres estallaran en aplausos. Los internautas en la transmisión en vivo estaban estupefactos. Supongo que son los maestros del jardín de infancia, pero ¿qué maestro de Kung Fu les enseñó esto? Esta escena disparó instantáneamente la popularidad de la transmisión de Jian Nianji, quien miró hacia atrás. Detrás de ella, una fila de padres observaba con deleite. Realmente, el papá de Xiaomo es increíble. ¿El papá de Xiaomo? Sí, todas las artes marciales de estos niños fueron enseñadas por el papá de Xiaomo. Al escuchar este rumor llegando a sus oídos, Jian Nianji, para confirmar sus sospechas, se acercó a ti. Preguntó, Xiaomo, escuché a la gente de alrededor decir. ¿Diseñaste tú este programa? Solo sé un poco de artes marciales, no es nada del otro mundo. Tú negaste con la cabeza y respondiste con una sonrisa. ¿De verdad fuiste tú? ¿También sabes artes marciales? Jian Nianji estaba impactada, y los internautas de la transmisión también quedaron atónitos. Pronto terminó la exhibición de artes marciales. La actuación de los niños fue tan emocionante que me hizo hervir la sangre. A continuación, seguimos con la actuación de los niños de la clase C. Bajo la presentación del profesor, llega la obra de teatro sobre educación vial, Los conejitos buenos. Un aplauso disperso resonó alrededor, y Jian Nianji miró hacia el escenario con los ojos brillantes de emoción. En ese momento, 3 niños disfrazados de adorables conejitos cantaban con voces infantiles. Saltaban alegremente por el escenario, y la líder del grupo era tu hija, con ese rostro pequeño idéntico al de la diosa nacional de Kexin. Jian Nianji escuchaba la canción en el escenario y pensó que era bonita, pero lo extraño era que nunca la había oído antes. Justo en ese instante, frente a la puerta del jardín,
Un hombre alto y corpulento saltó la valla, con una barba descuidada y ropa desaliñada. Corrió directamente al escenario. El guardia de seguridad notó que el hombre llevaba un cuchillo de cocina y su rostro cambió de color. Gritó, prohibido, y corrió hacia él, debido a que la música aún sonaba en el escenario. Los padres no escucharon al guardia, y mucho menos reaccionaron, pero tú, a un lado, te levantaste repentinamente. En ese momento los padres reaccionaron y todo se volvió un caos, pero los ojos de Jian Nianji brillaron. Apuntó con su teléfono al hombre corpulento. Los internautas por fin entendieron qué estaba pasando en medio del desorden del jardín. Esto disparó la popularidad de la cuenta de Jian Nianji, quien te miró brevemente con los ojos llenos de preocupación. A simple vista, la diferencia física entre tú y el agresor armado era abismal. En un combate cuerpo a cuerpo, sería imposible detenerlo a tiempo. Los más cobardes se cubrieron los ojos, incapaces de soportar ver una escena sangrienta y cruel. Pero en ese preciso instante, metiste la mano en tu bolsillo con rapidez y un destello fluorescente pasó velozmente, directo hacia el agresor que iba por los niños, quien tropezó como si algo lo hubiera hecho caer, desplomándose de bruces. El agresor, tras caer al suelo, se levantó a la fuerza. Te miró con expresión feroz, pero tú, esquivando ligeramente el cuchillo, lanzaste una patada firme, sin darle oportunidad de reaccionar, barriéndolo de lado. Lo lanzaste a varios metros de distancia. Todos miraban la escena atónitos, el guardia y varios padres, que iban a intervenir. Se detuvieron en seco. Nadie esperaba que pudieras neutralizar al agresor de un solo golpe. Jian Nianji fue la primera en acercarse a preguntarte si estabas bien. Aún así, no podía creer que tus supuestas habilidades básicas fueran tan poderosas. De repente, notó un comentario. En la transmisión, un internauta publicó una imagen dinámica. En la imagen, se te veía corriendo hacia el agresor mientras tu mano derecha salía de tu bolsillo con un movimiento rápido y contundente. Luego, el agresor caía desplomado. La imagen no era fluida, parecía una secuencia de fotogramas. Jian Nianji se quedó helada, confundida. ¿Es posible que el agresor no tropezara, sino que fuera golpeado por algo que lanzaste? Pero cuando la imagen se detuvo en el momento en que sacabas una moneda de tu bolsillo con 2 dedos, todo el chat estalló. Rayos, ¿cómo lo hizo caer? Es decir, el agresor cayó porque fue golpeado por la moneda que lanzaste. Respecto a lo que dijiste antes, que solo sabías un poco de artes marciales, ahora tengo mis dudas. ¿Acaso eres un maestro oculto de las artes marciales? Jian Nianji estaba asombrada, tenía mucha curiosidad, así que preguntó apresuradamente. Xiaomo, ¿acaso sabes usar armas ocultas como en las series de televisión? Que va, no es ninguna arma oculta. Solo soy bastante preciso lanzando cosas. En ese momento, una voz suave y delicada se escuchó de repente, y Jian Nianji se giró para mirar. Sus ojos se abrieron de par en par, vio a una niña de unos 3 años corriendo hacia ellos, con un rostro dulce y adorable. Parecía una pequeña hada que acababa de salir de una película de animación. Era Guanyuan, tu hija. Jian Nianji tragó saliva, mostrando una sonrisa que ella misma consideraba tierna, pero que daba la impresión de ser una tía extraña. Papá, ¿quién es esta hermana mayor tan guapa? Guanyuan parpadeó con sus grandes ojos brillantes, miró a Jian Nianji y preguntó. Tú sonreíste y explicaste. Es una compañera de clase de papá, deberías llamarla tía Jian. Pero Guanyuan hizo un puchero, como si estuviera un poco en desacuerdo. Papá miente, claramente es una hermana mayor muy bonita y guapa. En ese momento, el corazoncito de Jian Nianji estaba a punto de derretirse, era claramente un angelito. ¡Por Dios! Debido a que un atacante armado apareció repentinamente en el jardín de infancia, el programa no pudo continuar. Ante las disculpas sinceras de los maestros, muchos padres comenzaron a marcharse. Solo entonces, Jian Nianji se dio cuenta de que la transmisión en vivo de apoyo agrícola de hoy debía terminar. Miró a Yuanyuan con cierta renuencia, pero por mucha pena que sintiera, siempre llega el momento de despedirse. Sin embargo, nunca imaginó que Liunan diría con una sonrisa en el rostro, ya que hemos venido hasta aquí, ¿por qué no vamos a visitar la casa de Xiaomo? Jian Nianji comprendió de inmediato la intención de Liunan. Si realmente iban a tu casa, podrían revelar al instante la verdad sobre tu pretensión de ser rico. Esto no era algo que Jian Nianji quisiera ver. De repente, los internautas empezaron a discutir y a esperar a que la presentadora revelara tu verdadera cara. Pero también había internautas que no estaban de acuerdo con ir, diciendo que era para preservar tu última pizca de dignidad. Jian Nianji tampoco estaba de acuerdo con la sugerencia de Liunan. Además de que ya había acordado contigo que solo irían al jardín de infancia a ver la actuación de los 2 niños, y la pequeña moto eléctrica no podía llevar a tanta gente. Liunan entrecerró los ojos y soltó una carcajada. Conteniendo la risa, dijo que él podía ir en taxi. Más tarde, les diste la dirección de tu casa y te llevaste a la niña en la pequeña moto eléctrica. Después de ver cómo te alejabas, Jian Nianji pidió un coche por internet. Cuando el conductor vio la dirección, preguntó sonriendo, ¿van a ir a la aldea Kaosan? Jian Nianji, sentada en el asiento del copiloto, estaba llena de confusión, porque la dirección que le habías dado era la de una caseta de vigilancia en un cruce. Liunan, en el asiento trasero, frunció ligeramente el ceño. Le parecía haber escuchado hablar de esa aldea Kaosan en alguna parte. Señor, ¿la aldea Kaosan realmente está junto a una montaña? Jian Nianji también sentía curiosidad. Antes estaba junto a una montaña, pero ahora, ya no. El conductor de mediana edad dijo evasivamente, ¿qué quiere decir con eso? No entiendo muy bien. Jian Nianji estaba confundida. ¿Qué significaba que antes sí y ahora no? ¿Han oído hablar del área escénica de Busan?, preguntó el conductor de mediana edad con una sonrisa. El área escénica de Busan. En ese momento, Liunan se quedó atónito. Con razón antes le resultaba tan familiar el nombre de aldea Kaosan. La razón por la que había oído hablar de ella era por el desarrollo del área escénica de Busan. Lo más importante era que la inmobiliaria no solo construyó una villa para cada familia de la aldea, sino que también entregó una indemnización altísima. La mayor compensación fue de cientos de millones. Liunan recordó de repente lo que habías dicho antes.
No podía haber tal coincidencia, siempre había pensado que estabas diciendo tonterías. Qian Nianji se volvió confundida hacia Liunan. Liunan, ¿qué te pasa? El conductor de mediana edad le explicó brevemente la situación a Qian Nianji, y solo entonces ella comprendió el asombro de Liunan. Mientras tanto, al escuchar las palabras del conductor, los internautas mostraron expresiones de asombro y empezaron a discutir frenéticamente. Al llegar al lugar, Qian Nianji y Liunan te vieron a lo lejos montado en tu pequeña moto eléctrica. A poca distancia, las villas aparecían ante sus ojos. ¿Dónde estaba la aldea? Era claramente una zona residencial de lujo. Muchos internautas que poco antes se reían de que no tenías dinero, ahora recibían una bofetada colectiva. Por el contrario, Qian Nianji miraba a Liunan con una sonrisa. Liunan resopló con frialdad, todavía no se lo creía. En su opinión, debías haberte preparado con antelación, alquilando una villa en la aldea Kaosan de antemano. Hay que tener en cuenta que los aldeanos de Kaosan habían recibido enormes indemnizaciones, así que naturalmente se irían a las grandes ciudades. ¿Quién viviría en un lugar tan pequeño sin educación ni servicios médicos? Por eso, debía haber muchas villas vacías. Y estas villas vacías se alquilaban a otros para organizar fiestas y eventos. Sin embargo, al entrar en la aldea, un anciano con las manos a la espalda se acercó lentamente y te saludó con una sonrisa. Yuan, de pie sobre la pequeña moto eléctrica, saludó al anciano muy educadamente. Hola, abuelo cuarto. El anciano sonrió ampliamente y sacó unos dulces de su bolsillo. A continuación, te encontraste con varios conocidos más que te saludaron, y Qian Nianji también asintió con una sonrisa. El chat de la transmisión en vivo se llenó de burlas. Los que te criticaban ya recibieron su lección, ¿no? Por el saludo se nota que son parientes. Poco después, los llevaste a una gran mansión. Al llegar a la entrada del patio, Qian Nianji y Liunan no pudieron evitar arreglarse un poco. De repente, la puerta del patio se abrió. Apenas entraron, vieron que allí estaba aparcado un coche de lujo. Qian Nianji reconoció ese coche, era el mismo que conducías la primera vez que se citaron. En ese instante, el chat de la transmisión estalló. Mierda, resulta que los payasos éramos nosotros. Al que diga que Xiao Mo es un repartidor, que le den 2 patadas. ¿Puede un repartidor permitirse un coche así? ¿Y si resulta que lo de Xiao Mo repartiendo comida solo sea para pasar el rato en una vida aburrida? Tras entrar al patio, Qian Nianji notó que era sumamente espacioso, pero en ese preciso instante, de repente se escuchó un sonido muy extraño, parecido al gruñido de un cerdo, y acto seguido, un animal de gran tamaño. Un cerdo con manchas negras en el lomo corrió directamente hacia ellos, dejando a Qian Nianji y a Liunan atónitos. Pero antes de que pudieran reaccionar, el cerdo negro ya estaba frente a ellos cuando, de repente, se escuchó una vocecita dulce, tierna y adorable. Sucedió algo que los dejó boquiabiertos. Apenas el cerdo negro llegó ante Yuan, se detuvo en seco. Como si le diera la bienvenida a casa, tú explicaste sonriendo que esa era la mascota de Yuan. Luego, Yuan se subió al lomo del cerdo. Qian Nianji, estupefacta, no pudo evitar mirarte. Quería ver tu reacción como padre, pero tú ya estabas acostumbrado. Yuan solía recorrer el pueblo montada en el cerdo. En ese momento, una mujer elegante y hermosa salió de la casa y se sorprendió al ver a Qian Nianji y Liunan. Al enterarse de que eran tus compañeros de secundaria, los invitó cordialmente a pasar. Por dentro, la casa no era tan lujosa como los internautas imaginaban. Sin embargo, su estilo acogedor y singular transmitía una sensación de confort inexplicable. En ese momento, tu teléfono sonó y tras disculparte, le pediste a tu madre que les diera una vuelta. Pero Liunan se acercó de pronto a tu madre, y con mucha dulzura, empezó a elogiarla. Parecía muy joven. Ese cambio repentino en Liunan llenó de sospechas a Qian Nianji. Lo que no esperaba era que Liunan estuviera tramando algo para sacar información, y tu madre, siguiendo el hilo de la conversación, comenzó a contar cómo vivían allí antes. Habló de cuando eras niño y hacías trabajos del campo, cortabas forraje para los cerdos y cuidabas el ganado. Después, Liunan fingió sorpresa y dijo que cada familia de allí había recibido una buena indemnización. Tu madre sonrió. Dijo que fue cuestión de suerte, pero en los ojos de Liunan brilló un destello de envidia. ¿Solo suerte? Era una fortuna inmensa que les había caído del cielo. Eran un grupo de paletos escondidos en un barranco que, por azar, obtuvieron una riqueza que otros tardarían vidas enteras en conseguir. Además, lo que no podía entender era que le interesaba tanto al promotor sobre el monte Buzón. En ese momento, los internautas en la transmisión recordaron una noticia anterior. Acabo de investigar. El promotor del complejo turístico de Buzón resulta ser una empresa con un capital social de apenas 10 millones, y solo se dedica a este proyecto. Esto hizo que los internautas empezaran a sospechar que la empresa fue creada exclusivamente para desarrollar el complejo Buzón. Qian Nianji miraba los comentarios del chat entre divertida y desconcertada, pero lo que no esperaba era que lo que dijiste la primera vez que te vio resultara ser cierto. Al recordar que antes, incluso pensó en llevarte a su estudio para hacer streaming, se sintió como una payasa. En ese instante, Liunan ya no actuaba con aires de superioridad, quizás tramaba algo malo. Pero el problema es que tú no solo estabas casado, sino que tenías una hija. Fue cuando hablaron de tu esposa que Liunan encontró un tema. Preguntó con curiosidad. Tu madre suspiró y dijo que ella solo regresaba de vez en cuando. En el extranjero eso no sería nada, pero en China, una nuera que no cuida de su hogar es algo que ninguna suegra podría aceptar. Sin embargo, al segundo siguiente, tu madre confesó que apoyaba el trabajo de tu esposa, lo que provocó la envidia de todos en la transmisión. Eso sí es una verdadera madre. Una suegra que trata a la nuera como a una hija es muy difícil de encontrar. Al leer los comentarios, Qian Nianji recordó lo que dijiste antes. Que tu esposa era una actriz insignificante. Una pequeña actriz no debería viajar tanto con los rodajes, porque en su memoria, solo las estrellas de primer nivel viajan constantemente con los equipos de filmación. Liunan, fingiendo defender a tu madre, empezó a criticar a tu esposa.
Tras una breve réplica de tu madre, ella se rió disimuladamente. Probablemente le hizo gracia que creyeran que su nuera era una actriz de poca monta. Al ver la reacción de tu madre, Liunan pensó, ¿acaso no es una extra? Liunan sintió que podía sacar provecho de eso. Preguntó directamente por el nombre y las obras de tu esposa, pero tu madre se mostró dudosa de repente. Por suerte, Jian Nianji cambió el tema rápidamente. Pero Liunan, buscando visitas, no se rendiría fácilmente. Los internautas, al ver que tu madre parecía tener algo que ocultar, empezaron a especular. Quizás tu esposa sea una actriz de cuarta o quinta categoría. Después de todo, solo eres un tipo común que se hizo rico con la demolición. Los comentarios empezaron a inclinarse. No entiendo cómo Xiao Mo pudo casarse con una actriz de tan bajo nivel. La industria es un caos, lo sé bien como alguien que trabaja ahí. No hay nadie limpio allí. Los internautas no comprendían tu matrimonio con una pequeña actriz, pero de repente, un comentario captó la atención de todos rápidamente. ¿No se parece la hija de Xiao Mo a la diosa nacional Ye Kexin? Juntando toda la información que tenemos, ¿no creen que es posible que la esposa de Xiao Mo sea Ye Kexin? Al ver esto, innumerables internautas se echaron a reír. No podían creer que la diosa nacional se casara con un nuevo rico como tú. Al mismo tiempo, Ye Kexin, que acababa de llegar al hotel, vio los comentarios en la transmisión y su hermoso rostro pálido se ensombreció. Porque ese comentario de que ella era tu esposa lo había escrito ella misma. No esperaba que los internautas se burlaran. Tenía tantas ganas de anunciarlo oficialmente, pero al pensar en los comentarios negativos y la presión mediática que le causaría problemas innecesarios a su esposo, solo pudo tragarse su frustración, aunque sus ojos estaban llenos de felicidad, la mejor elección de su vida. Wu Yi solo se casó contigo, todos estos años ha estado tan ocupada filmando que, por el contrario, ha descuidado a un buen esposo que la apoya en silencio. Menos mal que mi esposo siempre ha sido discreto, de lo contrario, con lo excelente y talentoso que es. Ella nunca habría tenido la oportunidad, si no fuera por él, ella sería solo un patito feo. La transmisión en vivo de Jian Nianji continúa, y ella no deja de pensar en tu identidad. ¿Eres realmente el mangaka número 1 del Reino Dragón? Algunos internautas, impacientes, quieren que ella entre a ver tu estudio, aunque, sin tu permiso. Jian Nianji no se atreve a hacerlo, así que solo puede mirar a tu madre y preguntar, tía, ¿cuánto falta para que regrese Xiao Mo? Tu madre mira el reloj de pared y responde, ya debería estar por llegar a casa. De repente, se escuchan ruidos fuera del patio, es papá que ha regresado. Yuan Yuan, sentada en el sofá, salta emocionada al suelo y corre hacia la salida, mientras Jian Nianji responde con una sonrisa, aunque en el fondo siente una emoción incontrolable. Liunan, a su lado, no está tan emocionada, pero en este momento todo el chat de la transmisión estalla. ¡Qué bien! La verdad saldrá a la luz pronto. ¿Ustedes creen que Xiao Mo es realmente ese autor que siempre se retrasa? Espero que lo sea, para poder enviarle pequeños regalos con cariño. ¿Qué regalos con cariño? Yo creo que se refieren a un cuchillo de 40 metros. Poco después, entras cargando a Yuan Yuan y dices sonriendo. Pequeña Yuan Yuan, papá ha regresado, ¿ni siquiera vas a salir a recibirme? Jian Nianji se queda atónita. Su mirada escanea los alrededores y de repente nota a una personita sentada tranquilamente leyendo a un lado. ¿Desde hace cuánto que la ignora? Jian Nianji no puede entender por qué siempre pasa por alto a esta niña. A pesar de que hace un momento se recordó varias veces prestarle más atención, cada vez que gira la cabeza, se le olvida. Compañera Jian, compañero Liu, ya es tarde, ¿qué les parece si se quedan a cenar algo sencillo en casa antes de irse? Papá, la hermana mayor ya le prometió a la abuela que se quedaría a cenar. Compañero Xiao Mo, muchas gracias por la molestia, dice Jian Nianji muy educadamente. Tú sonríes. ¿Qué espera la streamer? Pregúntele rápido a Xiao Mo. Si él es ese autor que siempre se retrasa, los internautas, al verte, se desesperan y comienzan a etiquetar a Jian Nianji, exigiendo que pregunte sobre el manga. Pero antes de que ella pueda hablar, Liunan toma la iniciativa. Xiao Mo, tú eres Hua Chaogon. Te quedas helado. Y luego respondes con otra pregunta, Hua Chaogon. Los internautas, que no conocen ese término, al ver tu cara de confusión, muestran su decepción. Aunque una minoría empieza a ser sarcástica con comentarios mordaces. Olvídenlo, si Xiao Mo fuera el autor, no podría desconocer su propio seudónimo. Qué lástima, pensé que habíamos encontrado al autor, perdí mi tiempo emocionándome. ¿Quién dice que no? Ya hasta había comprado mis cuchillas de regalo, tendré que devolverlas. Como dije, alguien que ni siquiera terminó la preparatoria, ¿cómo va a ser el mangaka número 1 del Reino Dragón? Al ver las caras de decepción de Jian Nianji y Liunan, te quedas confundido y preguntas, ¿qué les pasa? Nada, pensábamos que eras tú quien ha estado dibujando Hua Chaogon estos años, explica Jian Nianji en voz baja, sacudiendo la cabeza. Yuan Yuan esboza una sonrisa pícara y linda. Papá, escuché a la hermana mayor decir que el manga que dibujas lo ve mucha gente. Al ver esto, no te queda más que responder con resignación, es cierto, eso sí lo dibujo yo. Para Liunan, solo estás jugando con las palabras. Por supuesto que sabemos que lo dibujas. Pero es una lástima que solo hagas fanarts. ¿Acaso crees que podrías ser el autor de Jiren Cixia? Pregunta Liunan instintivamente. Toses un poco y, sin sonrojarte ni perder el aliento, dices. ¿Cómo decirlo? Teóricamente hablando, en este Reino Dragón. Realmente soy el autor. Instantáneamente, Liunan se queda atónita, al igual que los internautas. ¿Qué quiso decir Xiao Mo? ¿Qué significa eso de que teóricamente es el autor en este Reino Dragón? ¿Todavía no lo entienden? Está admitiendo que él es el autor que siempre se retrasa, aunque Jian Nianji no cree que seas alguien que presume por vanidad, quiere confirmarlo. Asientes con la cabeza. Es solo algo que dibujo por diversión. Yuan Yuan está muy feliz, con un toque de orgullo. Mira a Liunan, tía, mi papá ya lo admitió, ¿acaso todavía quieres que mi papá te presente pruebas? El rostro de Liunan cambia por completo. Muchos fanáticos del manga, al saber que tú eres el autor, se emocionan y comienzan a convertirse en hermanos. No hace falta que devuelvan las cuchillas de amor, envíenlas directamente a Xiao Mo.
Ahora por fin entiendo por qué el viejo autor siempre se retrasa con los capítulos. Resulta que tiene una enorme indemnización por demolición. Pero todavía hay algunos internautas que dudan de tu identidad. Sigo sin creer que Xiaomo sea realmente ese autor perezoso. Si lo admite él mismo tiene que ser verdad. Si yo dijera que soy el más rico del país, ¿acaso lo sería? Aquellos que todavía duden de la identidad de Xiaomo, vayan rápido a revisar el sitio oficial de Jin Manke. Mientras tanto, en la sede de Jin Manke, un hombre de aspecto refinado mostraba dudas en su rostro. Director Wu, ¿no será esto un poco inapropiado? Después de todo, el señor Xiaomo nos advirtió que no reveláramos su identidad. ¿Acaso fuimos nosotros quienes la revelamos? Un hombre de mediana edad, algo obeso y de aspecto amable, preguntó sonriendo, dejando al hombre refinado sin palabras. Él mismo se puso el sombrero. En todos estos años, no hemos hecho más que ayudarlo a recoger las cuchillas que los fans le envían. Quien nos conoce sabe que somos una plataforma de cómics, pero quien no, pensaría que vendemos cuchillas. Ya hemos llenado varios almacenes con ellas. Siento que, incluso si nuestra empresa dejara de hacer cómics, podríamos vivir vendiendo hierro. Ya no tendremos que presionarlo para que publique, dejaremos que sus fans se encarguen. En un instante, todo el mundo del manga estalló. Muchos internautas se precipitaron al canal de transmisión en vivo de Qian Nianji, haciendo que su audiencia aumentara drásticamente. Ella no podía creerlo. Nunca imaginó que algún día su transmisión tendría tanta popularidad. Compañero Liu, ya no tienes que dudar, porque el oficial de Manke ya ha confirmado la identidad de Xiaomo. Qian Nianji miró a Liunan con una sonrisa, él la miró de reojo, ¿es que acaso lo tomaba por ciego? Xiaomo, eres increíble, no tenía idea de que podías dibujar cómics tan buenos. Liunan mostró una expresión de total admiración y su voz se volvió extremadamente coqueta. Qian Nianji apretó los labios. ¿No es este cambio de actitud demasiado rápido? Los espectadores en la transmisión empezaron a criticar la situación. ¿Por qué esta streamer parece interesada en Xiaomo? Ahora que sabe que es el autor perezoso, se muere por pegársele. ¿Por qué tienen la mente tan sucia, hombres patéticos? Nuestra Nannan solo está teniendo una conversación entre compañeros. Es solo un dibujante de cómics. ¿Qué tiene de especial? No es nada comparado con los dibujantes de Japón. De repente, los internautas comenzaron a discutir, algunos consideran que el cómic chino ya ha despegado. Aunque todavía hay una brecha con los cómics japoneses, quien no conoce éxitos globales como Dragon Ball, One Piece o Naruto. El problema es que esos cómics salieron de una sola persona, un genio misterioso llamado Jinni Taimei, un artista de renombre mundial. Mientras que Xiaomo solo es conocido en China, ahí está la diferencia. Curiosamente, tanto el autor perezoso de aquí como el famoso autor japonés comparten dos rasgos. Uno es que a ambos les encanta leer manga y el otro es que aman retrasar las entregas. Qian Nianji, naturalmente, también notó que en la transmisión hablaban del autor japonés Jinni Taimei, y debido a que el nombre era extremadamente extraño, se le quedó grabado. Este Jinni Taimei es en realidad, sus mangas son furor en todo el mundo. Aunque tus cómics sean famosos en China, no tienen el mismo impacto a nivel global.